Gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra casa es solo para Él. Nuestra vida, nuestra devoción, nuestra entrega, solo para Él, solo para Jesús. Si logramos hacer eso, habremos logrado la meta en nuestra vida, en nuestra peregrinación, nuestra vida de agradar a Dios, nuestra vida de exaltar el nombre de Jesús. Y no es algo imposible de lograr. No es algo imposible de lograr agradar a Dios. No es algo imposible de lograr inclinar la balanza hacia nuestro favor. Algunos dicen, mi vida es tan pecaminosa, yo he cometido tantos errores en la vida, yo le he fallado tanto a Dios, que ahora Dios a mí no me va a mirar, que ahora Dios a mí no me va a escuchar, que mirá si Dios me va a bendecir a mí. Mucha gente anda por la vida, aún dentro de las iglesias, cargando con pecados del pasado, cargando con actitudes del presente, a veces con falta de perdón, a veces con rencores no entregados en el altar del Señor. Mucha gente camina por ahí. Yo recuerdo allí en el tiempo de Jesús que el rencor, el odio, ¿verdad? La falta de perdón era muy grande, porque estaban en tiempo de Cristo, ya hacía muchos años que el pueblo venía siendo esclavizado o dominado por los romanos, y ellos imponiéndoles allí a los judíos sus prácticas, sus costumbres, sus maneras de vivir, imponiéndoles impuestos, imponiéndoles conductas que el pueblo de Dios no aceptaba. El pueblo de Dios no aceptaba las conductas y las prácticas romanas, y mucho menos los castigos. Cuando el hombre desobedecía al imperio romano, el imperio romano crucificaba al hombre, lo castigaba con azotes, con durísimos castigos, y exhibía públicamente esos azotes y esos castigos, y la gente era avergonzada públicamente. Entonces, imagínense, cuando veían a un soldado romano, la gente del barrio le quería, digamos, dar una caricia en el cuello, pero no para ver cómo le quedaba la cadenita o cómo le quedaba la camisita, sino para mostrarle al Señor, aleluya. Algunos querían hacerle una imposición de mano un poquito enérgica a los soldados romanos que estaban allí siempre atormentando. Yo me pongo a pensar a veces en la gente, en la familia, a cuántos tíos, a cuántos hermanos, a cuántos hijos, a cuántos abuelos de vecino habrán matado los soldados romanos en tiempo de Jesús. Los soldados romanos en tiempo de Jesús hicieron grandes y terribles cosas, no solo en Israel, en todo el imperio. Dominaron rápidamente muchos lugares, conquistaron muy rápidamente muchos lugares con mucha crueldad, y con mucha fuerza, y con mucho ímpetu, y con mucho ejército, valga la redundancia. Y hubo un momento en la historia cristiana, en la historia de Cristo, en que Jesús se encontró con un soldado romano. Yo me pongo a pensar, y lo desafío a usted que me está mirando, y a los hermanos que me están mirando el día de hoy, y a los que escuchen el mensaje en la radio, ¿verdad? Yo los desafío a que ustedes se pongan a pensar en Jesús, el hijo de José y María, el hijo del vecino. Jesús era uno más en el pueblo, hijo del carpintero, hijo de María, la mal hablada, porque se acuerdan que la gente hablaba mal de María y de José por el tema del nacimiento de Jesús. Y vio que en el barrio los chismes, cuanto más viejos, son más chismes, tienen más polvorita. Entonces imagínese ese niño que creció y llegó a los 30 años y estaba allí caminando por las ciudades, sanando enfermos y echando fuera demonios. Un día se encuentra, ¿verdad?, con un soldado romano. Tal vez el mismo soldado que él vio cómo llevaba a sus vecinos, cómo llevaba tal vez a algún pariente, cómo se llevaba a alguno de sus amigos de la infancia, a torturarlo públicamente, a avergonzarlo públicamente, como hacían los romanos, como era algo muy común en la historia. ¿Me está entendiendo lo que digo? Y me imagino los apóstoles que estaban con él. Me imagino un Pedro que estaba con la espada lista para cortarle la oreja al primero que se acercara, mientras vistiera ropa romana. A veces nosotros vamos cargando con muchas cosas en la vida, cosas a veces justificadas, a veces rencores justificados, porque a veces sufrimos situaciones que nos golpean tan duro y generan en nosotros magulladuras en el alma, póngale. Y vamos caminando por la vida cristiana así pensando que está todo bien, pero no está todo bien.
No está todo bien. El poder de Dios obra cuando mi casa le pertenece al Señor. Por eso le decía, esta adoración que estábamos cantando tenía mucho que ver con el mensaje del día de hoy. Porque esta casa no es mi casa, esta casa te la entrego a ti. Cuando le hemos entregado la vida al Señor, cuando le hemos entregado el corazón al Señor, le hemos entregado todo lo que somos, todo lo que éramos y todo lo que hemos de ser al Señor. Y Dios no puede actuar en nuestra vida si nosotros no le damos esa autoridad al Señor. Por eso es nuestro Señor. Si el Señor no tiene autoridad en lo que éramos, si el Señor no tiene autoridad en lo que somos, el Señor entonces tampoco va a tener autoridad en lo que seremos. Porque no lo estamos dejando a Él ser Señor. No lo estamos dejando a Él ser Señor. En aspectos de nuestra vida que no hemos ordenado, en perillitas que debemos ajustar en nuestra vida para que estemos realmente viviendo como Dios le agrada. Y un día Jesús se encontró allí con un soldado romano, y acompáñeme a Lucas capítulo 7, una historia muy conocida. Cuando Jesús sana al siervo del centurión, esta palabra la han leído innumerables veces seguramente. Pero yo quiero que hoy usted vea esta palabra desde el corazón de una persona que viene cargando con muchos años de ver cómo alguien malo se acerca a Dios. A ver si nos entendemos. ¿Puede alguien malo acercarse a Dios? ¿Alguien realmente perverso? ¿Alguien realmente imperdonable? ¿Alguien que me hizo tanto mal puede realmente cambiar y acercarse a Dios? Lucas capítulo 7, versículo 1 dice, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, el hombre malo, era centurión, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y hasta aquí la lectura. Y acá viene la contradicción, ¿verdad? Un hombre malo, un hombre que vino por la fuerza a dominar nuestra tierra, por la fuerza a imponer su justicia, por la fuerza a imponer sus cosas en mi barrio, en mi ciudad, en mi país. Y cuando vio que Jesús estaba por allí, él necesitaba algo de Jesús, algo muy importante para él. Y no le dio el coraje, no le dio la cara, digamos, hablándolo en criollo, en latino, no le dio el rostro para ir a acercarse a Dios y pedirle algo a Dios. Mandó a otro que se beneficiaba de sus favores, como eran los judíos que se beneficiaban de los favores de los romanos. Había un sector de los judíos que estaba a favor del Imperio Romano. En el tiempo de Jesús, y esto pocos lo saben, había un sector de los fariseos, un sector de los judíos que estaba a favor de los romanos, y había un sector de los judíos que estaba en contra de los romanos. Y el centurión fue muy astuto, llamó a los que tenía a favor. ¿Por qué estaban a favor? Porque el centurión les construyó una sinagoga. Digamos que le hacía favores económicos. Y la palabra del Señor habla muy claramente que no debemos nosotros recibir ese tipo de favores económicos para lograr algo a cambio, que no está bien para Dios. Sin embargo, a estos judíos de turno les sirvió el negocio, porque les hizo una sinagoga. Pero este hombre era un hombre malo. Este hombre era un centurión romano. Un centurión romano era el que daba la orden a los soldados rasos, a los soldados más bajos. El centurión le decía a los soldados, vayan y maten, vayan y torturen, vayan y saquen, vayan y impongan las órdenes, vayan y crucifiquen. Eso hacía el centurión. Y Jesús tenía que tomar una decisión, bendecir a una persona que era mala. Bendecir a una persona que había hecho mucho daño, bendecir a una persona que había hecho mucho mal en un lugar, en una ciudad, en una nación, en una región.
Piensa en la persona más mala de su barrio, piensa en la persona más mala de su vida, piensa en el momento de bendecir a esa persona. Jesús se enfrentó a ese momento. Como le dije hace un instante, Jesús tal vez muchas veces en su vida humana vio a un centurión o a muchos centuriones dar las órdenes. Vio a muchos centuriones hacer mucho daño en su ciudad, en su barrio, a sus amigos, a sus familiares tal vez. Y ahora Jesús tenía el desafío de hacer la obra de Dios. De hacer la obra de Dios. Versículo 6 dice lo siguiente, y Jesús fue con ellos. Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y esta confesión, este punto, es neurálgico para que Dios pueda obrar un milagro. Y es reconocer que hemos fallado. Es reconocer que no somos dignos. Es reconocer que yo necesito que el Señor haga la obra, pero que yo no soy digno de que la haga. Es darle a Dios el lugar que le corresponde. Es darle a Dios el lugar que le corresponde. El versículo 7 dice, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. No me tuve por digno de ir a ti. Y estamos hablando de un opresor y un oprimido. Un opresor hablándole a un oprimido. Era el gobernante al gobernado. Era el romano al conquistado judío. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Es como cuando estamos trabajando y tenemos a un jefe que es un déspota. Un jefe que nos maltrata todo el día en la oficina, todo el día en el trabajo. Un vecino que nos trata mal todo el tiempo. Un gobernante que nos trata mal todo el tiempo. Bueno, a ese tenemos que ir a bendecirlo. Él también necesita la oportunidad de acercarse a Dios, aunque él no se crea digno. Aunque él no se crea digno. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tampoco lo fuimos. Nosotros tampoco fuimos dignos. Y un día tuvimos que enfrentarnos al Señor. Así, con toda nuestra humildad, con toda nuestra carga de pecado, con toda nuestra humildad al reconocer que no podemos y nuestra vanagloria para poder llegar hasta ese momento por nuestros propios medios, como Él. Pero hubo una diferencia. El hombre dijo, yo sé que tú eres capaz, solamente con que digas la palabra. Simbólicamente, lo que el romano estaba haciendo era poner al judío por encima del romano. Poner la autoridad romana bajo el servicio de Dios. Poner la autoridad que él tenía bajo la voluntad de las palabras del Hijo de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Yo les voy a contar algo que me pasó hace muchos años, no tantos, pero sí hace unos años. Yo estaba en una determinada ciudad, había ido a predicar unos días y me llevaron a predicar a otra por cortesía de un pastor amigo. Me dijo, te llevo a la iglesia de un amigo. Y en la iglesia de ese amigo que me esperaban, yo fui a predicar y se sanaron muchos enfermos. Y allí había un muchacho malo. Allí había un muchacho malo, un prestamista, una persona de malas influencias económicas. Un hombre que estaba dedicado al juego y a las apuestas. Que tenía un amigo que era otro prestamista, pero era un prestamista de gatillo. Era otro tipo de prestamistas, este otro. Pero él dijo que era una persona buena. Él era malo, pero era de buen corazón. Jesús le dijo en el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Después de la confesión del romano. Cuando yo fui a la iglesia de este hombre,
Esa misma noche, más o menos yo llegué a las 11:30 de la noche a la casa del pastor que me llevó, y como a la medianoche apareció este hombre prestamista y me dijo, pastor, dígame lo que me cuesta a mí que usted se quede 2 días más, porque yo quiero que usted vaya a orar por un amigo. Pero mi amigo es una mala persona, es un delincuente, es un traficante conocido, no puedo dar nombres, no voy a decir nombre ni ciudad, pero hasta ese momento era un traficante conocido, no fue en Uruguay, fue en el exterior, aclaro, y, y muy temido por la mafia, por los maleantes de la zona. Y me pidieron que vaya a orar por él a la medianoche. Y yo les dije, bueno, le digo, yo tengo un problema, un conflicto. Mi barco sale mañana a las 8 de la mañana. Yo duermo ahora 2 o 3 horas y me voy. El hombre me dijo, cancela el barco, yo me encargo de que vos te tomes el barco al día siguiente, me encargo del pasaje y te llevo hasta la puerta del barco. A ver si nos entendemos, yo no lo conocía al hombre, yo no conocía a ese hombre. Hablé con el pastor, amigo mío, y me dijo, yo lo conozco, es una persona de dudosa conducta, pero cumple su palabra. Y nos ha ayudado mucho en la iglesia. Y me hizo acordar mucho de esta situación del romano con los judíos, con la sinagoga. Y le dije, bueno, por confianza a mi amigo pastor, mmm, encárgate de los pasajes del barco y vení a buscarme mañana, de día, y voy contigo a orar por tu amigo. Mira si voy a ir a las 12 de la noche a orar a la casa de un hombre. Yo soy bueno, pero no soy tanto, dijo uno. Entonces, bueno, le dije, yo voy, no pasa nada. Y fui. Al día siguiente, a la 1:00 y tanto de la tarde, apareció con su auto, un auto de alta gama, un Audi A4, y me llevó a casi 200 kilómetros por hora hasta la casa de su amigo. La casa de su amigo era una casa amurallada, estilo Miami, con altas palmeras, altas paredes, altas rejas, guardia privada. Adentro habían hombres con... Solamente le faltaba el cartel que diga se busca aquí abajo. Realmente me dio temor, en alguna manera, estar en ese lugar. Y esto fue lo que me pasó realmente. Fui hasta allí. Y le puedo asegurar una cosa, me pasó lo que le pasó a Jesús. Jesús dijo en el versículo 9 de Lucas 7, os digo que aún en Israel he hallado tanta fe, en un hombre malo. Yo me llegué a emocionar cuando hablé 10 minutos con ese traficante. Me llegué a emocionar, se lo digo delante de Dios. El hombre tenía un corazón tan abierto a Jesús que no lo vi en muchos creyentes. Me hizo acordar este versículo, porque yo esto no lo preparé, se lo digo en serio, delante de Dios se lo digo. Yo no preparé esta historia. Me acordé mientras la estaba leyendo. Esa historia, esa situación me pegó muy fuerte. El hombre me mostró su mansión. Vivía él con su esposa y su única hija de 6, 7 años. La habitación de la hija es toda mi casa, para que usted se dé una idea. Mi casa no es chica, pero la habitación de su hija era toda mi casa. La hija ahí tenía todo lo que un niño pudiera soñar en la historia. Y el hombre tenía un problema de salud determinado, no vamos a entrar en detalles, y él me pidió que orara por él. Y él entre lágrimas entregó su vida a Jesús en ese lugar, esa noche, esa tarde. Y, y bueno, yo dije, valió la pena quedarme y creer que era posible. Valió la pena. Y me acordé de Jesús. Y con esto cierro el mensaje del día de hoy. No importa lo que es la persona. Adentro de esa persona hay un alma y hay una persona que realmente necesita un encuentro con Jesús. El centurión tuvo un encuentro con Jesús y Jesús lo reconoció. El resultado
lo conoceremos el día de mañana en la presencia de Dios, de cuánta gente nosotros cruzamos por el camino y ministramos y no nos damos cuenta, y que necesitan un encuentro con Jesús. Depende de nosotros si le damos la oportunidad o no. Le dejo esta pregunta para terminar. ¿Usted le da la oportunidad a la gente de que conozca a Cristo? ¿O le cierra la puerta en la nariz por lo que a usted le parece? Yo me podía haber tomado el buque y haberme ido para mi casa. Decidí quedarme 2 días más e ir a orar por un traficante. Que el Señor le bendiga.